Buenas, hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. En este caso vamos a hablar sobre un triángulo rectángulo. Un triángulo es aquella figura que está conformada por tres lados. En el caso del triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados y sus lados se llaman cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entre las razones trigonométricas del triángulo rectángulo tenemos lo que es el seno, coseno y la tangente. Entonces, ¿cómo hallamos el seno de un ángulo? Simplemente el seno de un ángulo es el cateto opuesto, o sea, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En el caso del coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, también tenemos lo que es el inverso multiplicativo de estas tres razones. Tenemos el cosecante, que es el inverso multiplicativo del seno. Entonces, la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La secante es la razón trigonométrica entre la hipotenusa y el cateto adyacente, el inverso multiplicativo del coseno. Y el cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, y es el inverso multiplicativo de la tangente. Si se dan de cuenta, en un triángulo rectángulo tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, si miramos, como les explicaba anteriormente, la cosecante es el inverso multiplicativo del seno, la secante es el inverso multiplicativo del coseno y la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Vamos ahora a un ejemplo de aplicación. Esta figura yo la hice en GeoGebra, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, uno de sus lados mide 90, uno de sus ángulos, perdón, mide 90 grados. El otro tiene un ángulo de 60.95 y el ángulo alfa, o ángulo A, como lo quieran llamar, es igual a 20.05 grados, es lo que tiene. Entonces, este triángulo tiene como hipotenusa 10,3. Como cateto opuesto tiene 5 y como cateto adyacente tiene 9. Entonces vamos a hallar el seno del ángulo alfa. En este caso, entonces, como nos dice la regla, cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, 5 dividido o 5 sobre 10,3, esto me da 0,485. Entonces, el seno de A es igual a 0,485. Asimismo, en el coseno de A nos dice que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso es 9 sobre 10,3 y nos da 0,873. En la tangente nos dice que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, 5 sobre 9 es igual a 0,555. En el caso de los inversos multiplicativos del seno, tenemos el cosecante, que es el inverso multiplicativo del seno. En este caso, nos dice que se divide la hipotenusa entre el cateto opuesto. En este caso, 10,3 dividido en 5 me da 2,06. En el caso de la secante, que es el inverso multiplicativo del coseno, dice que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. En este caso, 10,3 sobre 9, esto me da un total de 1,144. Y en la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente y nos dice que se halla de la siguiente manera. Cateto adyacente sobre
cateto opuesto. En este caso sería 9 sobre 5. Esto me da un total de 1,8. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es razones trigonométricas de un triángulo rectángulo.